con esperanza. ¿Dónde están los pequeños gigantes del reino? Vean ahí los pequeños gigantes. Y mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Hay poder en su sangre. Y Jehová respondió a Moisés: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Quién dice amén por eso? Entonces, ¿usted quiere saber cómo mira a Dios? Él mira como mira un niño. Porque ellos siempre dicen la verdad, mientras la mamá le dice: díganle que no estoy. Y llegan a la puerta y tocan. Mi mamá acaba de decir que diga que que ella no está. La posición que el profeta observó, padre de familia hoy, fue la posición de mirarlo de afuera, pero no alcanzar a ver el corazón. Y pese que el Señor le había mandado a que ungiera al próximo rey, el profeta había pedido la dirección de Dios, pero y con todo y eso no pudo discernir el escogido de Dios. Y por eso Dios le dijo: yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira con el ojo natural, pero yo miro el corazón. Y es que él quería decir que todos los que estaban allí y que eran preparados para ir a la guerra, ninguno iba a ser el rey, porque ya el rey había sido escogido. Ya el rey estaba su corazón siendo preparado, porque Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito con estos pequeños gigantes en la misión de restauración a las naciones. Emmanuel, ¿quién dice amén por eso? Dios tiene propósito en los niños. Todo niño nace con un propósito. Solo depende de cómo le permitamos que ese propósito sea cumplido. Y Él quiere convertir a estas criaturas inocentes y vulnerables en personajes grandes. Declaramos en el nombre de Jesús que aquí en niños del reino y en los hijos de todos los hijos del cuerpo sacerdotal y mentoral, de todos los hijos de los pastores, de todos los asignados, de todos los que le sirven al Señor, hay una palabra de bendición para saber que todos los niños que tengamos tienen un propósito. Y el propósito será cumplido por cuanto Dios así lo ha establecido. Y mientras veía adorar a los niños, bueno, es que amo con profundidad los niños, porque ellos nos revelan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y me decía el Señor ahora mientras adorábamos, hablaba mi corazón y decía: cada vez estoy preparando más la iglesia para lo que quiero para este último tiempo. Y no era una sola ilusión lo que durante años has anhelado, y es poder tener esos albergues donde se van a tener esos niños, pero ahora, antes que antes, ahora vamos a tener mucho más que darle, porque estamos más investidos de la llenura, del poder, de la preparación para poder contribuir a que todos esos niños, son 3,000 en Cali, 10 albergues de 300 en cada comuna, la tenemos clara. Y creemos que ese cumplimiento va a ser la máxima inversión en el reino de los cielos, porque esa es la esperanza para la nación de Colombia, la esperanza para las naciones
son los niños, y por eso la iglesia debe fijar sus ojos, las organizaciones deben fijar sus ojos en lo que es la esperanza, esos pequeños gigantes. ¿Quién dice amén por eso? ¿Y quién lo cree conmigo? Yo lo creo. Yo sé que toda la Fundación Misión Emmanuel Internacional, esa fundación social con una insignia, con el nombre del Señor y con el cumplimiento de lo que hay en el corazón de Dios, y esa esperanza, a dar cumplimiento a lo que Dios quiere para este último tiempo. Cada que Dios veía que una nación tenía alguna equivocación o un error, decía: voy a mandar del cielo una persona para que ayude a corregir el error o la maldad que hay en una nación. Entonces envía a través del que sea una persona para que después se convierta en un instrumento de bendición, en los descubrimientos, pero también en los aportes a las indistintas culturas en todo el mundo, porque la vida es creada por Dios. Y por eso cuando vemos un niño tenemos que imaginarnos cuál será el propósito y la esperanza de ese niño en el reino. Si un padre, cuando Dios pone vida en su vientre, sea de manera natural, sea de manera legal, o sea, dentro de un matrimonio, por fuera de un matrimonio. Pero si alguien conoce el reino, inmediatamente dice: vamos a ponerle aún desde el vientre de su madre, vamos a ponerle bendición, así no haya sido concebido en bendición. Porque hay poder en el reino, y lo que Dios nos ha entregado es poder para dar cumplimiento al envío de parte de Dios y darle diseño desde la criatura, desde el que está por nacer, darle diseño para el cumplimiento divino, porque ya ahí hay vida. Por eso usted y yo no podemos acomodarnos al pensamiento de este mundo. Normal el aborto no puede ser normal, porque ahí están extinguiendo la vida, porque hay vida en la sangre y desde la concepción hay vida. Por eso no hay ninguna ley que pueda legalizar lo que Dios ha establecido. Está por debajo de la ley, porque por encima de la ley está la vida. Y nosotros como iglesia de Jesucristo hay que orar para que todo lo que atente contra la vida tiene que ser aniquilado por el poder y en la sangre del Cordero de Dios. Y eso lo hace una iglesia entendida. No podemos pasar desapercibidos. Y tenemos que entender que hay que tener defensa de esos pequeños gigantes, aún los que están por nacer. Antes de ayer nos daban una noticia maravillosa y nos gozábamos. Nos gozábamos cuando se nos anuncia el nacimiento de hijos de sacerdotes. Yo es que pienso inmediatamente, digo: wow, qué bendición tan grande. Concebir hijos dentro de un matrimonio, ejercitando una función ministerial. Wow. Caminando y entendiendo aún desde hoy, porque hoy lo vamos a presentar. Desde el vientre, dice el Señor, desde el vientre presénteme esos que están por nacer. Y hoy lo anunciamos porque eso es digno de darnos gozo y alegría. Por eso los sacerdotes es que no podemos dejar de venir a la iglesia. Por nada ni por nadie. No, es que me llega el 1.000.000 de euros. Usted no sabe que lo más valioso hoy, si puede salir y llamarlo y decirle que se venga, porque Dios hoy quiere presentarle a su hijo a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, el sacerdocio, el gobierno de Dios, los establecidos por Dios, tenemos cada vez más
que saber la importancia y lo grande que es estar en la casa del Señor. Usted no sabe hoy Dios qué vaya a derramar. ¿Qué va a poner Dios en el cumplimiento de los que vienen por nacer? Porque hay vida en ellos. Dios espera que los adultos entendamos lo que Dios espera de los niños. Escúcheme esto, iglesia. Dios espera que nosotros entendamos lo que Dios espera de los niños. ¿Y sabe qué es lo que Dios espera de los niños? Primero, que usted y yo los ayudemos a conservar su mentalidad asignada. Porque la mentalidad asignada de Dios para con los niños es una mentalidad sana. Es una mentalidad pura. Es una mentalidad como la mentalidad de Dios mismo. Deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego entonces muchos padres contribuyen. Recuerde que ellos son herencia, no son propiedad. Porque la propiedad de los hijos es del que el que entregó su sangre para que ellos vivieran. Es del mismo Dios. Por eso en un estado social, cuando ve que los padres no están dando el buen manejo a los hijos, hay algo que llama un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Quita a los niños porque esos hijos tiene que el Estado protegerlos. Por encima de que este hijo es mío. No, él no es tuyo, es de Dios. Tú simplemente eres te lo ha dado como herencia para que cumplas un propósito. Mas no es hijo tuyo, es de Dios. Porque Dios es el único dador de vida. Entonces el conservar la mentalidad asignada es nuestro deber como iglesia. Es deber del reino de los cielos darle la mayor importancia a la formación, a la edificación de los niños en el cuerpo de Cristo. Lucas capítulo 2:40 dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y cuando el niño le permitimos que crezca como tiene que crecer en el orden de Dios, porque Jesús no tuvo un padre terrenal, pero tuvo una vida normal como un bebé. Es decir, el que el padre terrenal cuide o no cuide al niño no depende de su existencia. Su existencia depende de Dios. Simplemente Dios le pudo asignar el padre que Dios quiso, porque él era el padre de ese. Él estaba de hecho en ese hijo. El padre, el que contribuye al crecimiento y al fortalecimiento del destino profético. Pero tuvo una vida normal como bebé. Significa que él tuvo que crecer y seguir el curso normal. Pero a veces los padres alteran el curso de los niños. Entonces están de niños y los quieren ver como de 80. Para poder convertirse en un adulto hay que dejarlo que queme sus etapas. De niño. De niño formado con un propósito. Jesús cumplió ese propósito. Nunca a Jesús se le apuró el proceso. La Biblia me registra que a los 12 años estaba ya siendo edificado, venía siendo edificado y ya iba a la sinagoga a ser preparado en los asuntos de su padre. Es decir, que desde muy temprana edad la tenía clara cuál iba a ser su destino profético, pero agotó sus procesos. No vemos al niño a los 14 años echando fuera el demonio. Lo vimos que cumplió sus etapas, porque todo tiene un tiempo. Pero muchas veces a los niños, los mismos padres los están desenfocando de los procesos. Vemos a las niñas que los padres a los 5 años, a los 6 ya las quieren vestir como señoritas. Y a los niños, desde muy temprana edad, ya los ponemos a ver lo que no deberían de ver. O sea, le estamos dañando la mentalidad.
Le estamos cambiando, no le estamos conservando la mentalidad asignada. Porque con el modernismo les hemos permitido que el mundo les entre antes de tiempo a sus mentes. Porque no ha nacido el niño, ¡ay, qué lindo! Ya el niño mueve el dedito con el celular. ¡Uy, tan avispado el niño! Y en vez de hacerle un bien, le están dañando la mentalidad asignada. Porque la mentalidad de un niño es asignada por el Padre. Y Jesús cumplió sus etapas. Jesús caminó en un diseño. Por eso los padres no pueden contribuir a cambiarle la mentalidad a sus hijos. Dejemos a los niños que sean niños. Que no se sorprendan. Yo recuerdo que teníamos, hace poquito, ¿no? Cuando teníamos 14 y 15, en ese tiempo que no entendíamos, pero a los 15 años yo todavía jugaba con muñecas. Ahora las niñas a los 15 años ya están teniendo niños. ¿Por qué? Porque las mamás las visten a los 9 para que ya las empiecen a mirar como mujeres y son niñas. Les hacen hasta el corte y las tinturan y las aceleran. Las aceleran en el proceso, las pintan, las hacen modelos. Se las entregan al mundo para que las empiecen a ver. Se las presentan antes de tiempo para que las empiecen a codiciar. Entonces les evitan los procesos porque les aceleran el proceso. Y luego dice, ay, ¿por qué preñarían a la niña de 11? Pues si a los 8 ya se las estabas entregando a los hombres. Entonces, ¿estás cambiando qué? Estás tomando su mentalidad y se las estás, ¿qué? Se las estás vulnerando. ¿Y cómo amo a mis hijos? Pero las estás acelerando. Los estás acelerando a los procesos que no deben ser. Segundo, que se ha evidenciado el amor para con los niños, dándole el sustento. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, es obligación de los padres sustentar a los hijos. ¿Por qué? Porque los incrédulos lo primero que hacen es abandonar los hijos. Porque la obligación de un padre es criar a su hijo, sustentarlo. Pero terminan de embarazar a la mujer y lo primero que hacen es irse, huir de la responsabilidad. Eso hace un incrédulo. Pero ahora Dios demanda a los padres que son creyentes que la obligación del padre es sustentar a los hijos, no dejarle la responsabilidad a los abuelos y los bisabuelos. No, porque es que la ley me permite que cuando el niño ya no, el papá no sustente, lo sustente el abuelo. Entonces el papá irresponsable, como ya tiene ahí el abuelo que le da todo al nieto, porque como lo quiere tanto, y termina sin darse cuenta dañando el propósito y trayéndole, acarreándole maldición al mismo padre, porque la responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los hijos son de los padres, y eso es un principio. Por eso los papás que están hoy aquí, es importante que el padre y la madre presenten a sus hijos, porque los hijos son de dos, pues hay que presentarlos, son concebidos, son usados. Muchos niños tienen que llevar la carga de la casa, porque los padres le están recordando, no puede usted tener esto porque es que la situación está muy difícil. No, es que no es obligación del niño saber que la situación está difícil, porque la obligación del niño es crecer anhelando dentro de lo normal lo que el padre le pueda dar. Pero no es la responsabilidad. Hay padres que le dan la responsabilidad. No, no podemos hacer esto, ni puedo ir a la escuela porque no tengo con qué pagar la luz. Ore para ver si podemos pagar la luz. Una responsabilidad de los padres. No hay que trasladarle la responsabilidad de los padres a los niños. Entonces los niños, está estresado. ¿Por qué los niños estresan? Porque les trasladan una responsabilidad que todavía ellos no tienen por qué asumir.
Porque el sustento de los hijos le obedece a los padres. Porque los niños son herencia de Dios, para ser conservados y cuidados por los padres, a fin de que cumplan con su destino profético. Por eso nosotros como Iglesia de Jesucristo, como Misión Emanuel Internacional, ese es el legado. Ese tiene que ser el legado. Contribuir a lo que Dios quiere para este tiempo. Hay muchos padres que no asumen el rol, pero esos hijos no son de esos padres, son herencia. Y si una persona no sabe cuidar la herencia, pues la herencia se le quita y se le asigna a otro. Porque al final los hijos son del cielo, no de la tierra. Y por eso declaramos y profetizamos y creemos, y yo lo creo, porque vientre no es el que pare, sino el que sabe poder llevar a la eternidad lo que ha venido del cielo. Y ese es el entendimiento que debemos tener como iglesia, porque Dios nos va a permitir ser padres de muchos niños. Es una gran bendición, porque es una herencia del cielo. Que muchos cogen la herencia y desperdician la herencia. No cuidan la herencia, sueltan la herencia, pierden la herencia. Entonces, cuando alguien pierde la herencia, hay que tomar esa herencia, porque la herencia es la propiedad, la tiene Dios. Hay que desear que su reino sea extendido por medio de los que les permitan nacer. Génesis 30 del 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo: añádame Jehová otro hijo. Dios quiere extender su reino, pero muchos niños nacen con un propósito: salvar naciones. Nosotros tenemos en niños de reino y creemos que en esos niños de reino están los futuros y mejores que gobernantes de esta nación. En estos niños tenemos que los mejores profesionales de esta nación. Tenemos los mejores jueces de la república. Tenemos esos ministros que van a ir a otro nivel evidenciando y llevando reino. Porque ellos han sido predestinados y están siendo preparados en sus etapas para dar cumplimiento a lo que Dios espera de ellos. Y es nuestra obligación como iglesia llevar a los niños al cumplimiento de lo profético. Y eso tiene que ser de la mano de Dios, para que el propósito se cumpla. Dios tenía un propósito con José desde que nació. Desde que nació José tenía un propósito, y era que José salvara de la hambruna y también salvara a su pueblo. Porque los niños nacen con un propósito. Y los niños de Manuel son niños con propósito. Los niños del reino de los cielos tienen un propósito. Sus hijos tienen un propósito. Todos los niños en casa tienen un propósito. Cada que Dios nos permite orar, además de orar por todos los sacerdotes, ante todo oramos por esa herencia. Oramos por esos niños. Quebrantamos las obras del diablo para robarse el destino profético de esos que están más pequeños, para que no se les altere la mente de Cristo. Porque, amén, porque ellos son el futuro de esta nación. Y es nuestro deber quebrantar todo lo que impida que los niños cumplan un propósito, que sus hijos, que sus nietos cumplan un propósito. Por eso hay que orar por ellos. Hay que quebrantar, hay que defender en el espíritu. Yo siempre que miro a Noé, es el hijo de mi nieto sobrino. Pero cuando le quitamos de las garras del diablo, ayer cumplió un año, una celebración, un año, podría no haber nacido. Y él tiene un propósito, porque de tener otro nombre le pusieron Noé, porque fue rescatado. El papá, sin que nadie le dijera:
No hubo ahí la coerción, no, por el Espíritu. Y sé que se cumple la promesa. ¿Sabe por qué? Porque hay entendimiento del poder de la herencia. Y hay poder en esa herencia. Llegó, podría no haber llegado si el padre hubiera muerto, no hubiera cumplido el propósito. Entonces somos nosotros los encargados de que el reino se extienda. Y hay que bendecir todo niño que nos encontremos. Hay que profetizar sobre ellos. Hay que quitárselo de las garras al diablo. Y muchas veces hasta los padres quitárselos de la garra. Hay que jalarlos para el reino. Hay que inducirlos, hay que prepararlos en la palabra de Dios. Hay que formarlos en la palabra, hay que invertir tiempo en los niños, en la formación. Hay que formar a los niños. ¿Por qué? Porque el carácter de los niños, Dios espera que el carácter de los niños sea imitado. Mateo 18, del 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os veis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué necesita Dios? Que nosotros imitemos el carácter de los niños. Luego entonces el carácter de los niños hay que fortalecerlo. ¿Cómo le vamos fortaleciendo el carácter a los niños? Con la liberación. Cuando liberamos a los niños de toda maldición que les han proferido o la maldición aún de sus padres, y nosotros provocamos que los niños vayan a una liberación, los estamos preparando para que su carácter, el carácter que Dios le ha asignado como niños, aún sea imitado por otros. O sea que es un deber de nosotros como iglesia llevar a los niños a liberación. Es un deber darle una importancia y formar a los niños, moldearlos en carácter. Le damos la gloria al Señor por el trabajo que hace Niños de Reino. Si usted supiera el trabajo que está haciendo el Ministerio Niños de Reino en esta casa, todo lo que vimos en el año 2020 a través de la mentora y su equipo, que están levantando con poder la disciplina, el orden con los niños, la palabra, han bajado toda esa palabra que vimos en el 2020, toda se la está bajando. Ahora están en los dones del Espíritu Santo. Han visto los dones del Hijo, los dones del Padre, pero se han unido con la milicia y estamos viendo que los niños en Emmanuel, los niños del reino, en este momento ya saben guerrear. Están sabiendo orar, tienen una disciplina. Se está haciendo un trabajo con ellos porque no es la escuelita solo para ir a darles un refresco. No están siendo edificados, están siendo formados. Cuando a mí me mandan las fotos de los niños en el suelo orando, de los niños quebrantados, humillados, Dios mío, estamos contribuyendo al cumplimiento de lo profético, de lo que Dios quiere. Ver unos niños que les están moldeando el carácter, que los están enseñando a decir la verdad, que los están enseñando a amar, que los están enseñando a perdonar, porque desde pequeñito hay que enseñarlos. Por eso es importante que estén en comunidad, porque ellos tienen que aprender a perdonarse. Hay que enseñar a qué, se les enseña a no ser egoístas, a no ser egocéntricos, a entender que hay que aprender a ser solidarios. Y todo eso es el carácter de lo que Dios quiere. Porque todo lo que se le transfiere a los niños, por eso los que están más grandecitos, hay que irlos formando para que vayan formando a otros. Y cuando tengamos el albergue de 3,000, pues los maestros van a ser los niños de reino. Porque van a tener autoridad para ministrar, porque tienen el carácter que debe ser imitado aún por los grandes. El niño jamás se argumenta cuando decides instruirle. Un niño no argumenta, un niño obedece. ¿Cierto, maestras? O ustedes tienen que demorarse como 80 horas para que entiendan algo. Cuando ya la gente se va volviendo, va creciendo, se vuelven argumentadores, todo lo argumentan. Los niños no, por eso el carácter, hay que imitar el carácter de los niños, porque el niño obedece, el niño se humilla, el niño rápidamente ¿qué? Reconoce. Por eso a los niños hay que llenarlo de lo bueno.
Y lo bueno, lo mejor que le puede pasar a un padre, uno sufre cuando no, el padre dejó de volver a la iglesia. Y por ende, ¿quién trae a los niños a la iglesia y no son los padres? Le dañan el destino profético a los niños cuando los sacan del propósito de Dios. Por sus argumentos, por sus malas decisiones, comprometen la vida y el destino profético de los niños. Por eso hay doble oración, todo lo que tendrán que orar para podernos sacar del enfoque. Porque los niños vienen siendo instruidos, formados, y cuando usted los saca del propósito, los saca de su destino profético. Pero Dios también quiere que ellos sean llenos del Espíritu Santo. 7 cosas importantes para hoy los padres que vienen a presentar a sus hijos. 7 cosas. Permítele que sus hijos sean llenos del poder del Espíritu Santo. Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Pues hoy que necesitamos, aún desde los vientres, todos los que tienen hijos en el vientre, y está su papá y su mamá, Dios quiere que sean llenos del Espíritu Santo, aún desde el vientre de los padres. Permitir que los niños sean llenos de Dios, se debe tener continuas prácticas espirituales. Por eso los niños en Emanuel ayunan, por eso los niños en Emanuel oran, hacen devocional, hacen guerra espiritual, ejercitan las prácticas espirituales, porque Dios quiere que ellos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Quién quiere que los niños sean llenos del Espíritu Santo? Lo mejor que nosotros podemos tener es la extensión de que el nombre del Señor sea glorificado. Es llevar a los niños en formación para que nunca se aparten del camino de Dios. Cuando estén grandes no se apartan del camino de Dios. Mire, si a la gente le instruyen, un padre instruye a los hijos desde pequeños para que sean delincuentes y les enseñan a manejar las armas para que delinquen. Otros enseñan a los hijos, si el padre es médico, lo induce para que siga la misma extensión. O si es abogado, o si es político, les inducen. Y nosotros somos hijos del reino. Y nuestra obligación es hacer que los niños, dar tan buen testimonio para que muchos niños quieran ser pastores, anhelen ser profetas, para que los niños anhelen siempre de la mano de Dios ejercitar cualquier clase de profesión de la mano de Dios. ¿De quién depende? De nosotros. Por eso tenemos que dar todos un buen testimonio. Tenemos que los padres tienen que inspirar a los hijos en las cosas de Dios. Por eso deben sustentar, porque hay muchos muchachos que dicen, no, yo no quiero tener la profesión de mi papá, pastor, porque el pastor, además de tener mucho trabajo, siempre es pobre. Y esa no es una mentalidad de reino, ¿quién le ha dicho? Porque la pobreza es un demonio. La humildad está en el corazón. Pero Dios quiere que sea prosperado. Pero hay que mostrarles a niños reino, evangelios de reino. Y por eso los niños en Emanuel son niños de reino. Por eso sus hijos, sus nietos son de reino. Llevarlos al reino de los cielos. ¿Cómo? Las prácticas espirituales, llenarlos del Espíritu Santo. Los niños hay que ministrarlos. Hay que hacer la imposición de manos, ministren los niños, unjan los niños. Oren por los niños. Que orar por los niños. Que mire que el niño se le volteó el cuajo. No, son demonios. Aplíquele aceite al niño y échele fuera el chuco de influencia, porque estamos en un mundo y ellos todo ellos fácilmente todo lo captan, porque como de ellos es el reino, entonces ellos pueden moverse en el campo de las tinieblas. Hay gente que no le cree a los niños, está montando una película. No, es que ellos están viendo los demonios. Usted, si a alguien le tiene que creer a un niño, ¿qué película? Ninguna película, porque ellos se pueden mover en el reino. Ellos pueden ver los demonios y usted ve, pues que la mente se está imaginando. No, es que ellos pueden entrar ellos pueden acceder a ese nivel. Por eso cuando los preparamos, los instruimos, los llenamos, los ponemos a que hablen lengua, los provocamos. A mí me maravilla cuando los niños
dicen, sueltan la palabra, ellos empiezan a soltar la palabra y a profetizar. Pero ellos también les anhelan, yo también soy sacerdote, yo también soy un mentor, yo también soy un pastor, gloria al claro. Ese es el futuro de los niños los tenemos aquí. Y lo que necesitamos es entender, los padres, un padre entendido correría a las prácticas espirituales con sus hijos. La gente corre a todas las prácticas con los hijos, pero a las espirituales casi no. Inviértale tiempo al niño para que preparen su sacerdocio, para que se prepare en su discipulado, para que se prepare en su liberación, para que se prepare en todos los asuntos espirituales. Sexto, desea que les conserven como herencia desde el vientre. Salmo 127 del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Escuchen, padres, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, es bien importante entender que los niños son herencia. Y por eso son bienaventurados los que tienen hijos bajo diseño de Dios. Ahora, reprender al enemigo, porque ¿qué es lo que está haciendo? Dándole hijos en adopción a 2 hombres o a 2 mujeres. Eso es para denigrar el diseño de Dios. Por eso cuando lleguen los enemigos no podrán ser librados. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de Dios y de gran estima para que sean tenidos en el diseño de Dios, que sean ministrados e instruidos para su propósito. Dios quiere que los niños sean instruidos. Marcos 10 del 13 al 16. Le presentaron niños para que los tocasen. O sea, a Jesús le trajeron los niños. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Entendamos, iglesia, que los niños son la alternativa para las naciones. Donde nosotros nos encontremos un niño, tenemos que inducirlo a que sea preparado en las cosas de Dios. Antes de que todo lo que pensemos que los niños tengan, vamos a asegurarle el futuro a un niño. La mejor manera de asegurarle el destino profético a un niño es inducirlo e introducirlo al reino de los cielos.